Ahora comenzar. Muy bien. Así podemos comenzar y estar en horario. Ya sabe que hoy nos va a dar la charla Pablo Santiago Furlotti. Así que bienvenido después de tanto tiempo que quedó pendiente ya por allá por junio, creo, la charlita esta. Así que este, nos alegramos que puedas hacerlo ahora. Adelante nomás, cuando quieras. Bueno, comenzamos entonces. Perfecto. Sí, esto es un trabajo que venía haciendo, veníamos desarrollando, y bueno, iba a presentar por ahí en junio, y después se me complicó porque en la segunda parte del año hubo un cambio de horarios, y ya los miércoles me era imposible, y los martes, bueno, así, algunos martes podía, otros no, bueno, y por eso es que yo creo que ustedes se reúnen frecuentemente a las 19. Hoy podía 19:30, pero recién llegado al departamento, ¿no? Vengo del Seminario Mayor Arquidiocesano, recién llego al departamento, así que estoy un poco transpirado por los 40 grados que hace aquí en Tucumán. Bueno, lo que quería compartir con ustedes es un trabajo de investigación que vengo realizando siempre en la misma consonancia de los trabajos que ha hecho Joel en sus libros, y Sobre el que es micrófono. la cuestión del diálogo interreligioso, pero centrado en la figura de Pablo, ¿no? De Pablo de Tarso, del apóstol Pablo. Este, y el título un poco presenta, digamos, lo que yo quiero compartir con ustedes, que es Pablo de Tarso, intérprete de las Sagradas Escrituras. Hay una serie de trabajos que se han traducido al castellano hace muy poquito, como este de Paula eh, Friedrichsen, sobre Pablo el Judío se titula, y otros libros que se han estado publicando y que me parece bueno que los tengamos presentes y los quiero compartir, obviamente algunas ideas de estas investigaciones, en los cuales en estas investigaciones se trabaja en torno a la figura del apóstol Pablo como un intérprete de las escrituras, ¿sí? Es decir, en sus cartas, Pablo manifiesta ser un conocedor de las escrituras, ya vamos a ver qué entendía Pablo por escrituras, y además que él interpreta la misión de Jesús y las enseñanzas de Jesús y su propia misión a los paganos como algo que ya estaba en las escrituras, o sea, como el cumplimiento de ciertas promesas que ya estaban en la escritura, en las que se hablaba de que el mensaje de salvación de Dios del pueblo hebreo se iba a abrir a todas las naciones, que se iba a abrir a pueblos que no eran hebreos, pueblos paganos. Entonces Pablo interpreta su propia misión a la luz de las escrituras, ¿sí? Es decir, un apóstol que lee las escrituras, y en las escrituras abreva, en las escrituras se enriquece, ¿no? E interpreta las enseñanzas de Jesús y su propia misión a la luz de lo que decían las escrituras. Muy interesante y muy rico, ya vamos a ver si esto lo aplicamos a el diálogo actual entre judíos y cristianos. ¿Mm? Primer punto, cuando decimos que Pablo, el título, Pablo de Tarso, intérprete de las Sagradas Escrituras. ¿Qué eran las escrituras para Pablo? ¿Mm? Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, se considera que vivió entre aproximadamente, esto no es exacto, pero aproximadamente, años más, años menos, entre el año 5 y el año 66, la discrepancias, unos años más, unos años menos, pero aproximadamente, todo aproximado, podemos ubicar su vida entre el año 5 y el año 65 después de Cristo. Ahora bien, cuando Pablo habla de las escrituras, obviamente no habla del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. El Nuevo Testamento, los 4 evangelios, las cartas, etcétera, es un conjunto de escritos que se escribe, ¿sí?, después de Pablo. Pablo es el primero que escribe
algunos escritos del Nuevo Testamento que son sus cartas. Pero el Nuevo Testamento no estaba formado mientras Pablo vivía. ¿Sí? O sea que, fíjense una cosa curiosa, a veces yo les digo a los chicos del seminario, ustedes piensen que Pablo de Tarso nunca había leído el Nuevo Testamento, y se quedan, ¿no? ¿Cómo nunca leyó el Nuevo Testamento? Claro, si en su vida, cuando él estaba vivo, el Nuevo Testamento no estaba escrito, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Él muere, Pablo de Tarso muere antes de que se termine de redactar el Nuevo Testamento. Es más, Pablo nunca leyó el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, el Evangelio como lo tenemos hoy en día. Lo escuchó oralmente, ¿sí?, a las enseñanzas de Jesús, pero nunca leyó los Evangelios porque los Evangelios, por ejemplo, el de Mateo, Lucas y Juan, se ubican después del año 80 aproximadamente, y Pablo muere en el año 65. Esto es un dato que a veces se nos pasa por alto, pero es muy importante. Pablo no conoció el Nuevo Testamento terminado, no lo conoció. Entonces, cuando él habla de las Escrituras, ¿de qué habla? Habla del Tanaj. El Tanaj es, como ustedes saben, el conjunto de los libros sagrados del judaísmo. ¿Mm? La Torah, la sigla Tanaj significa la T, la Torah, la N, los Nevi'im, o Navi'im, Joel me corregirá, y después la K, los Ketuvim, ¿sí? Las tres partes de las escrituras sagradas del pueblo judío, ¿sí? El Tanaj. Entonces, cuando Pablo habla de las escrituras, cuando él dice en sus cartas, como dicen las escrituras, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a las escrituras sagradas del judaísmo. Algo parecido a lo que nosotros los cristianos llamamos el Antiguo Testamento o el Primer Testamento, pero tampoco es exactamente igual porque ustedes saben que el Tanaj judío está dentro del Antiguo Testamento cristiano, pero además los cristianos agregan otros escritos al Antiguo Testamento que no están en el Tanaj. Por ejemplo, como un ejemplo, nosotros los cristianos consideramos en el Antiguo Testamento el libro de la sabiduría como un libro que compone el Antiguo Testamento, y en el Tanaj no está el libro de la sabiduría. Nosotros consideramos el libro de Sirácida en el Antiguo Testamento, y en el Tanaj de los judíos no está el libro de Sirácida. ¿Está? Sí están todos los otros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Reyes, Samuel, los profetas, Isaías, Ezequiel, etcétera, etcétera. Obviamente que esos libros están, ¿no? Los que componen el Tanaj están dentro del Antiguo Testamento cristiano, pero hay otros libros más que los cristianos consideran. Pero entonces, cuando Pablo en sus cartas habla de las Sagradas Escrituras o habla de las Escrituras, tenemos que tener presente que él se está refiriendo al Tanaj, porque el Nuevo Testamento todavía no existía redactado. Esto es un dato bien importante, porque entonces todo lo que aparece en las cartas de Pablo, las Escrituras, como dicen las Escrituras, lo que dicen las Escrituras, siempre está refiriéndose al Tanaj, no al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no había sido redactado. Esto es un detalle que a veces se nos pasa por alto y que es muy importante tenerlo en cuenta. Pablo va a escribir una serie de cartas, ¿sí?, que todos conocemos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Primera Tesalonicenses, etc. Y esos escritos, esas cartas de Pablo, van a ser los primeros escritos que después van a formar parte del Nuevo Testamento, o sea, van a ser los primeros escritos redactados que después van a formar parte del Nuevo Testamento, junto a los Evangelios, junto a los Hechos de los Apóstoles, juntos al Apocalipsis, junto a las cartas de Juan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pablo es, por decir así, el primero que escribe algunos de los escritos del Nuevo Testamento, pero no conoció el Nuevo Testamento terminado, con los 27 escritos en griego que componen el Nuevo Testamento. ¿Mm? Esto es bien importante. Entonces, cuando uno lee las cartas de Pablo, se encuentra con una especie de latiguillo, de repetición constante que dice, todo esto, como dice la Escritura, ¿no? Pablo constantemente refiere, porque la Escritura dice, porque como está escrito, ¿no? Entonces, cuando uno escucha o lee en las cartas de Pablo, o como dice la Escritura, o cuando se refiere a la Escritura, uno tiene que tener en la cabeza que se está refiriendo a el Tanaj,
o lo que nosotros llamaríamos el Primer Testamento o Antiguo Testamento. Bien, en sus cartas, Pablo manifiesta tener un gran aprecio, como buen judío que era, un gran aprecio al Tanaj, a lo que nosotros llamamos Primer Testamento o Antiguo Testamento. Tal es así que en la carta a los Romanos, capítulo 15, tiene un texto que ahora voy a leer muy breve, pero que manifiesta que Pablo consideraba que sí o sí, ¿no?, había que leer las Escrituras porque eran el alimento espiritual de los creyentes. Entonces, en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice lo siguiente. Esto lo escribe Pablo de Tarso. Ahora bien, todo lo que ha sido escrito en el pasado, todo lo que ha sido escrito en el pasado, se está refiriendo a las Escrituras, obviamente al Tanaj, a nuestro Antiguo Testamento, todo lo que ha sido escrito en el pasado, ha sido escrito para nuestra instrucción, o sea, para que aprendamos, para nuestra instrucción, para ser instruidos, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras, el Tanaj, que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Vuelvo a repetir el texto muy bien. Todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. ¿A quién le escribe estas palabras Pablo? Le escribe a la comunidad de discípulos de Jesús que estaba en Roma. Por eso se llama la carta a los romanos, o al menos que estaba en las cercanías, ¿sí?, de la ciudad de Roma. Y Pablo le está escribiendo a comunidades de seguidores de Jesús, pero le está diciendo, lean las Escrituras, lean el Antiguo Testamento, no hay un Nuevo Testamento, lean el Tanaj. Interesante, a los seguidores de Jesús, a los discípulos de Jesús, le está recomendando que vayan a las Escrituras, porque las Escrituras sirven para nuestra instrucción y nos dan constancia y consuelo para que mantengamos la esperanza. Interesantísimo, ¿sí? Le está diciendo a las comunidades de seguidores de Jesús a las que él les predicaba que vayan al Tanaj. ¿Cuántos cristianos hoy en día podemos decir que conocemos el Antiguo Testamento? Lo dejo de tarea, ¿sí? Lo dejo de tarea. Interesante. Bien, en otra carta, Pablo vuelve a repetir que es importante leer las Escrituras, el Tanaj, el Antiguo Testamento, porque lo que fue escrito allí fue escrito para ejemplo nuestro, dice Pablo. Entonces, en la primera de Corintios, capítulo 10, Pablo empieza a decir, dice, no deben ignorar, hermanos, que los padres fueron guiados por una nube en el desierto, se está refiriendo a los hechos del Éxodo, ¿sí?, Levítico, Números, ¿no? Cuando habla de que el pueblo fue guiado, el pueblo hebreo, ¿sí?, por la nube, etcétera, etcétera. Bueno, Pablo va contando un poquito algunos pasajes del Éxodo, y dice, después remata diciendo, todo esto aconteció para ejemplo nuestro. O sea, para ejemplo, algo parecido a lo que decían Romanos, para nuestra instrucción, para ejemplo nuestro, para que sirva de ejemplo para nosotros. Y más adelante, vuelve a repetir en el versículo 11 del capítulo 10 de Primera de Corintios, todo esto está escrito para que nos sirva de lección, para que nos sirva de lección. Por eso, el que se cree muy seguro, cuídese de no caer, ¿sí?, lea las Escrituras, esto nos sirve de lección, nos sirve de ejemplo. Bien, entonces, tenemos dos testimonios que acabamos de mencionar, carta a los Romanos, carta primera a los Corintios, donde Pablo le recomienda a los discípulos de Jesús que estaban en Roma o en cercanías, y a los discípulos de Jesús que estaban en Corinto, que había que leer las Escrituras, ¿sí? Nada de deshacerse de la riqueza y la espiritualidad de los escritos del pueblo hebreo, para nada, hay que ir a las Escrituras. Ustedes son seguidores de Jesús, le diría Pablo a los romanos, a los corintios, paganos que vienen del paganismo, etc. No importa, vayan a las Escrituras. Allí hay lecciones de vida, hay ejemplos, hay cosas que nos sirven de instrucción. Es decir que Pablo, cuando quiere instruir a los discípulos de Jesús,
a las comunidades que él fue fundando a medida que iba predicando como apóstol, como enviado, les aconseja y remite la lectura de las escrituras. ¿Qué escrituras? El Tanaj. ¿Sí? El Tanaj, porque esas escrituras le iban a servir de aliento a los discípulos de Jesús. Bien, continuando con un elenco de textos, ¿sí?, de las cartas de San Pablo, encontramos más adelante en la carta, déjenme ver aquí que tengo la ayuda a memoria, en la carta a los Gálatas, encontramos que Pablo hace como una especie de revisión de su vida, ¿sí?, una revisión de su vida personal, de cómo el Señor había actuado en su vida personal, y dice lo siguiente en la carta a los Gálatas. Dice, cuando Dios me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia para que yo lo anunciara, al Señor lo anunciara entre los paganos. Pablo está haciendo una interpretación de su propia misión. Él dice, Dios me llamó, ¿sí?, para que lo anunciase a él, anunciase su mensaje entre los paganos. Pero fíjense cómo interpreta su misión. Dice, Dios me eligió desde el seno de mi madre y me llamó. Ese versículo está tomado del profeta Jeremías, ¿sí? Si ustedes recuerdan los primeros capítulos del libro de Jeremías, del profeta Jeremías, que está obviamente en nuestro Antiguo Testamento, el Tanaj judío, allí Jeremías, hablando con el Señor, y de alguna manera el Señor le está mostrando su vocación de profeta, él le dice que yo te elegí desde el seno de tu madre y te llamé para ser profeta. Dice, Pablo utiliza las mismas palabras para entender su propia misión. Es decir, parece que Pablo había leído el llamado de Dios al profeta Jeremías, que está relatado en el libro de Jeremías, y él interpreta su misión de apóstol a los paganos como si él fuese también llamado como fue llamado el profeta Jeremías. Entonces, fíjense qué interesante, porque él podría haber puesto en la carta que Dios lo llamó, que Dios lo eligió para hacer, pero él utiliza las mismas palabras del llamado que Dios hace al profeta Jeremías. O sea que Pablo interpreta su misión en comparación con la de un profeta del Tanaj. Así como en otros tiempos Dios había llamado a Jeremías y lo había elegido desde el seno de su madre para ser profeta, ahora a él, ¿sí?, lo llaman para ser apóstol y para anunciar el mensaje de salvación, el evangelio, la buena noticia. ¿Se acuerdan que alguna vez hemos hablado ya hace tiempo? Una de mis últimas intervenciones fue el concepto de evangelio, buena noticia, ¿sí? Para anunciar la buena noticia, la besorá, se dice en hebreo, me corrige Joel si pronuncio mal, ¿sí? La buena noticia, para anunciar la buena noticia a los paganos. Es decir, Pablo interpreta su misión a la luz de los textos del profeta Jeremías. O sea, miren cómo habrá leído y habrá conocido el Tanaj Pablo. Claro, era judío y nunca dejó de serlo, ¿sí? Entonces, él conocía las escrituras y él interpreta su propia vocación de apóstol, su propia vocación de evangelizador a los paganos, a la luz de los textos del Tanaj. Interesantísimo. Más adelante, en otros textos, ¿sí? A ver que ordeno acá y me ayuda a memoria otra vez para no perderme. Más adelante, en textos de la carta a los romanos y la carta a los corintios, ¿sí?, va diciendo que todas las vicisitudes y todas las problemáticas, por ejemplo en la carta a los romanos, todas las dificultades que a él le toca vivir como apóstol, ¿sí?, como enviado. Acuérdense, apostolein en griego significa enviado, ¿sí? Él es un enviado para anunciar la buena noticia, ¿sí? Entonces, todas las vicisitudes y las dificultades que Pablo experimenta en su tarea como apóstol, ¿no?, él las interpreta a la luz de la Escritura. Entonces dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Sí? ¿Quién nos podrá? Carta a los romanos, ¿sí? ¿Quién nos podrá separar del amor? Las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. ¿Quién va a poder separarnos de ese amor? Y dice, como dice la Escritura, otra vez interpreta todo lo que él vive, todas las dificultades que vive como apóstol, a la luz de la Escritura. Como dice la Escritura, como dice el Tanaj, por tu causa
somos entregados continuamente a la muerte. Se nos considera como ovejas destinadas al matadero. Una referencia a uno de los salmos y al libro del profeta Isaías. O sea, Pablo nuevamente interpreta que todas las dificultades que tiene que vivir en su tarea como apóstol, ¿sí?, las vive, digamos, confiado en el amor de Dios porque, como dice la Escritura, ¿sí?, por tu causa, por la causa de Dios, somos perseguidos, ¿no?, etcétera, etcétera, como dice la Escritura. Interpreta su misión a la luz de las Escrituras. En otro texto, interpreta la misión de Jesús a la luz de las Escrituras. Dice en 2 de Corintios, porque Jesucristo, al que nosotros hemos anunciado, etcétera, dice, no fue sí y después no, sino que fue solamente sí. En efecto, las promesas de Dios, que están en las Escrituras, las promesas de Dios, tienen su sí quiere decir su cumplimiento, tienen su sí en Jesús. O sea, la misión de Jesús no está alejada de las Escrituras. Lo que Jesús enseñó, lo que Jesús predicó durante su vida terrena, durante su ministerio, en esos 3 años que tuvo su vida pública, todo lo que enseñó, lo enseñó a la luz de las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Nuevamente el Tanaj, porque Jesús, en la época de Jesús, tampoco estaba el Nuevo Testamento, como en la época de Pablo todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces, noten ustedes cómo, y aquí el elenco de textos son múltiples, ¿no? Yo he sacado de distintos libros que remiten a textos del Antiguo Testamento. Es increíble la cantidad de textos de las cartas de Pablo que constantemente están remitiendo a los profetas, a los salmos, al Tanaj, ¿sí? Constantemente el Tanaj. Todo Pablo lo va interpretando, tanto el anuncio de Jesús, o sea, las enseñanzas de Jesús, como su propia misión, a la luz de las Escrituras, a la luz del Tanaj. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, y hay un texto, con esto termino porque hay un texto que no quiero dejar de mencionar, se me estaba pasando. Hay un texto que es ya al final de la carta a los romanos, él evidentemente, la carta a los romanos se considera que es la última carta que escribió Pablo, y que ya después, muy poco tiempo después de haber escrito esa carta, ya falleció, o sea que él parece que ya estaba llegando al final de su vida, y él hace una mirada, dice, como una especie de balance de su misión, y dice lo siguiente: desde Jerusalén, textual carta a los romanos, desde Jerusalén y sus alrededores hasta Iliria, he llevado a su pleno cumplimiento la buena noticia. Acuérdense, la palabra buena noticia está en el Tanaj Besorá. Se traduce al griego evangelion, de ahí viene evangelio. ¿Sí? Buena noticia, Besorá, evangelion, o evangelio. ¿No? Dicho en hebreo, dicho en griego. Dice, entonces, desde Jerusalén hasta esta localidad, Iliria, he llevado a su pleno cumplimiento la buena noticia. Dice, haciendo cuestión de honor, no predicar la buena noticia allí donde el nombre de Cristo ya había sido invocado. Es decir, en los lugares donde el nombre de Cristo ya era conocido, él no predicaba, porque él estaba dirigido a los paganos, a los que no conocían, ¿sí?, a los que no conocían el mensaje. Los que ya conocían el mensaje, entonces dice, hice cuestión de honor, no predicar la buena noticia allí donde el nombre de Cristo ya había sido invocado, es decir, donde ya había sido conocido, para no edificar sobre un fundamento puesto ya por otros. Es decir, él iba a una comunidad, si en esa comunidad ya se conocía el mensaje, la buena noticia, pasaba de largo, porque él iba a predicar donde no se conocía, donde ya se conocía, ya está. Y dice, así, o sea, esto que acaba de decir Pablo, ¿no?, que él había predicado la buena noticia allí donde no había sido anunciada, etcétera, etcétera, dice, así como dice la Escritura, fíjense, está interpretando lo que él hizo, su misión a los paganos a la luz de la Escritura. Así dice la Escritura, lo verán aquellos a los que no se les había anunciado, y comprenderán aquellos que no habían oído hablar de él. Miren qué texto que toma del Tanaj para interpretar su propia misión. Dice, ¿por qué yo anuncié el Evangelio en los lugares donde no había sido anunciado?
Porque la Escritura dice, lo verán aquellos que no se les había anunciado y lo comprenderán aquellos que no habían oído hablar de él. Entonces, él se basó en ese texto del Tanaj para no anunciar el Evangelio en los lugares donde ya había sido anunciado, sino ir a lugares donde no lo habían anunciado, a lugares de paganos que no conocían el mensaje. ¿Está? Bien, entonces, este era el último texto que quería citar porque me parece especialmente importante la interpretación que hace ahí Pablo de su propia misión. Entonces, después de haber leído, podemos leer otros textos, pero no los quiero cansar con textos de las cartas de Pablo que son abundantes. Esto sería un buen ejercicio, ir recorriendo las cartas de Pablo del Nuevo Testamento y buscar cómo Pablo cita a los profetas, cita a los salmos, cita, ¿no?, a distintos pasajes del Tanaj. Acuérdense, por ejemplo, en la carta a los Gálatas hace una comparación entre el hijo que tuvo Abraham con su esclava, con Agar, y el hijo que tuvo con Sara. Es decir, constantemente remite, después en la carta a los romanos remite a la figura de Adán, ¿no? Todas figuras que están, personajes importantes que están en el Tanaj, o enseñanzas importantes que están en el Tanaj, nuestro Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué conclusión podemos, no una conclusión definitiva, pero podemos sacar algunas ideas de esto que Pablo hacía? Pablo, cuando experimenta el llamado de anunciar la buena noticia, de la salvación y de convertirse en enviado, en apóstol a los paganos, él, después de ese llamado, busca, abreva en las Sagradas Escrituras, en el Tanaj, para encontrar textos que le sirvan a él para confirmar esa misión que había recibido. Si yo tengo que ir a predicar a los paganos, esto acá, esta misión que yo tengo que hacer de ir a predicar la buena noticia a los paganos, ¿estaba anunciada o preanunciada en el Tanaj? Y bueno, Pablo encuentra, y lo pone en sus cartas, de que sí, eso había sido anunciado ya por los profetas, de que el mensaje de la salvación iba a llegar a otros pueblos, ¿sí?, además del pueblo elegido, que son los hebreos. Es decir, hay en los profetas un anuncio de que la buena noticia de la salvación va a llegar a otros pueblos, ¿sí?, además del pueblo elegido, que por supuesto es primordial, porque fue a través de él que llega el mensaje de salvación, el pueblo elegido, el pueblo hebreo. Entonces, esta cuestión de interpretar su propia vocación, interpretar su propia misión, e interpretar la misión de Jesús, porque dice que Jesús todo lo que se había dicho tiene su sí, etc., muestra de que él quiere mostrar que hay una especie de continuidad entre lo que habían anunciado los textos del Tanaj y lo que él estaba viviendo en ese momento, ¿sí? Su experiencia de ser apóstol, de ser un apóstol de la buena noticia, de anunciar las enseñanzas de Jesús, de predicar a los paganos y formar comunidades de discípulos de Jesús, etcétera, etcétera. Es decir, él, todo lo que está sucediendo y lo que él está viviendo en su vida, lo mira en continuidad con lo que había pasado en el Antiguo Testamento. Quiere decir entonces que a la luz de estos textos de Pablo, el cristianismo que surge de este movimiento iniciado por Jesús, no se tendría que para nada que interpretar alejado del pueblo judío o de las escrituras judías, sino al contrario. Según esta lectura de Pablo, el cristianismo tendría que interpretarse en continuidad fraterna con los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús fue judío, Pablo fue judío, y porque la misión que tuvieron los primeros seguidores de Jesús fueron interpretadas siempre a la luz de los textos del Tanaj, del pueblo judío, del pueblo hebreo. Entonces, lejos de lo que pasó después en la historia, que los cristianos se quisieron interpretar como algo distinto de los judíos, ¿sí?, más bien nos tendríamos que interpretar, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, como una continuidad de muchos de los textos y las profecías que están en el Antiguo Testamento, que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Esto arroja una gran luz, me parece a mí, o una gran lucidez para la cuestión actual del diálogo judeo-cristiano, ¿sí? Si nosotros hoy, ¿sí?, siglo XXI,
interpretamos estos textos de Pablo, así como lo estamos interpretando aquí, y sacamos estas conclusiones, quiere decir que judíos y cristianos tenemos que trabajar hermanados como que estamos en continuidad con el mensaje de los profetas, ¿sí? Así como los profetas tenían un mensaje universal de llegar con la buena noticia a otras naciones, bueno, esa es tarea nuestra de los cristianos, llegar a otras naciones, ¿sí? En continuidad con lo que los profetas habían anunciado. Y lejos de interpretar el cristianismo como algo, una entidad separada del judaísmo, interpretarlo como un pueblo que está interrelacionado y que de alguna manera trata de vivir la buena noticia de la salvación. Los judíos a la luz del cumplimiento de la ley y demás, los seguidores de Jesús a la luz de este anuncio, ¿sí?, a todas las naciones y a todos los paganos de la buena noticia de la salvación que anunció Jesucristo. ¿Sí? O sea que creo yo, a la luz, no es una interpretación mía, sino a la luz de estos escritos que les estaba mencionando, ¿sí? Algunas investigaciones actuales que se han traducido al castellano, creo yo que esta forma de leer a Pablo y de interpretar puede arrojar una luz interesante para entender cómo tiene que ser el diálogo judeo-cristiano en la actualidad. Bueno, con esto me callo, ¿sí? Espero no los haya aburrido y obviamente estas ideas o estas consideraciones breves las pongo a consideración de ustedes para poder conversar, intercambiar, etc. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. No es nada aburrido, yo diría que es fascinante, por lo menos personalmente para mí es fascinante y creo que para todos los que participamos. Así es. Muy interesante. Y una cuestión de orden, dentro de unos 3 minutos más o menos, se va a cortar el Zoom, la plataforma en la que estamos. Cuando se corte, invito a todos, por favor, reingresemos para poder continuar con la conversación, porque esta exposición de Pablo, ahí está, esta exposición de Pablo creo que da para empezar para muchas preguntas, ¿no? Porque es un tema que evidentemente lo has trabajado mucho y que para mí, para muchos de nosotros, es un abordaje nuevo e interesante. No quiero acaparar más. ¿Alguien quiere plantear una reacción, una pregunta? Mirta tenía la mano levantada. Pero se fue. Ahí está. Se fue. Se fue. Bien. Ahí está. Mijal. Sí, Mijal, adelante. Sí. Muy interesante. Perdón mi voz, estoy un poco sin voz. Muy interesante y me gustaría que nos informe un poquito cómo serían las fuentes, porque por ejemplo yo veo que los evangelistas incluyen el Antiguo Testamento. Algunos pastores yo los veo cuando predican. El tema es que nosotros como judíos, digamos, nos basamos en las festividades, ¿sí?, para nuestra tradición. Entonces, ¿cómo sería el puente con el cristianismo de lo que usted plantea, Pablo? Sí, a fines del siglo I después de Cristo, el Tanaj, que estaba escrito en hebreo, fue traducido al griego, ¿sí?, en una traducción que se conoce como la traducción de los 70, ¿sí? En esa traducción es que Pablo lee el Tanaj y también en hebreo, porque él sabía hebreo y sabía griego, ¿tá? Los escritos del Nuevo Testamento, todos, ¿sí?, desde el Evangelio de Marcos hasta las cartas del Apocalipsis, etc., todos los escritos, los 27 escritos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, ¿sí?, en griego. Por lo tanto, el nexo se da especialmente, no digo que antes no se da, pero se da especialmente cuando el Tanaj se traduce al griego, porque parece que los primeros seguidores de Jesús manejaban el griego koiné, y entonces el haber traducido el Tanaj al griego hizo que muchos de los seguidores de Jesús tengan acceso al Tanaj, que a lo mejor en hebreo no lo hubieran podido leer porque eran ignorantes, eran pescadores, algunos eran analfabetos, conocían el griego mínimo, básico,
Entonces, el hecho de que eso, a ver, esta sería una de las razones por la que se hizo más accesible el Tanaj judío a los seguidores de Jesús que no tenían conocimiento del hebreo y que podían leer el hebreo, ¿no? Entonces, eso creo que fue algo bastante providencial que a fines del siglo I se traduzca el Tanaj del hebreo al griego en esta traducción de los 70. De hecho, muchos de los escritos del Nuevo Testamento, evangelistas y demás, citan a el Tanaj en griego, ¿sí? No. Hoy, hoy he estado todo el tiempo, estoy terminando. Poné el micrófono. ¿Me se cortó? ¿Qué me el micrófono? Corta el micrófono. Joel, si estás conectado, ¿eh? Nos falta Pablo. Falta Pablo. Habría que pedirle que prenda la luz, así le vemos la carita. No se lo ve. No se da cuenta, está en la sombra. Ya le escribo que Sí, Sí. Joel. No, Pablo tiene que entrar. Rubén está escribiendo que entra. Mijal, yo te voy diciendo qué es lo que ocurre hoy en la Iglesia Católica. Sí. El Antiguo Testamento se lee todos los días. En las misas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo el tiempo. El Nuevo Testamento está avalado por una lectura sincrónica de lo que se dijo el profeta y lo que hoy es Cristo. Eso Claro. es por un lado la liturgia. En la Ajá. oración, todos los días, en la oración litúrgica de los monasterios, conventos y la de los laicos que tenemos la costumbre de leer diariamente, tenemos obligación de salmos. Durante Sí. un año, los 50 salmos son no tan solo leídos, sino cantados, orados y contemplados. Ahí tenemos una coincidencia. Nosotros también tenemos en nuestra liturgia que leer por lo menos, esto lo estudio de un rabino, por lo menos 5 salmos por día, mínimo. Que son Bueno, acá- 150, ¿no? Pero bueno, Acá mínimo se tenemos, negocia 5. exacto, a la mañana, a media mañana, mediodía, media tarde y a la noche, seguramente un par de salmos por oración. Claro. Bien, ahora que siga el que sabe que es Pablo. Sí, sí. ¿Llegó Pablito? Sí. Los salmos son los cantos, es justamente para estar todo el día adorándolo a Yahweh. Claro. Por eso ahí digo que hay una La palabra, coincidencia. pero ya está. no pide. Sí, Guillo, nosotros en las 3 oraciones obligatorias diarias, mañana, Sí. tarde y noche, tenemos mucho más de 5 salmos. Claro, pero hay como Y cada- una pequeña negociación, como que mínimo 5 hay que decir. Esto lo estudié con un rabino, por eso les cuento que es está un bien. mínimo porque hay gente que no hace nada. Entonces, No, esto es lo que 50. decía yo recién, cuando hablaba Pablito, que decía de que muchos cristianos no conocían la palabra de Pablo, yo él decía, hola Pablito, muchos Hola, judíos Pablo. tampoco. Claro Por que supuesto. sí. Claro, el El pueblo de Rambam, por Israel ejemplo, en el general, Maimónides tradujo al árabe para que el mundo judío en España, que eran perseguidos en la Inquisición, puedan acceder a las escrituras. así es.
Pero lo que yo quise decir de que en las 3 oraciones obligatorias que tenemos, Sí, hay mucho más de 5 salmos, sí, y es hay verdad. congregaciones, como la que yo pertenezco a una, que una vez al mes invita a leer todo el libro Salmo completo el Shabbat que se bendice al mes entrante. Por ejemplo, el último Shabbat que pasó, es el Claro. último Shabbat del mes este que estamos viviendo, que ya pasó, Tishrei, y hoy entramos, hoy es el primer día, hoy ya es el segundo día, perdón, ya estamos a la noche, del Sí, mes de Heshvan. Así que, bueno, está bien eso que quería listo, decir respecto al listo. Salmo, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Yo me sumo tarde, pero quiero comentarles que escuché por ahí Maimónides. Maimónides tiene un escrito que se llama La Guía de Perplejos, Sí. que hay que leerlo con atención porque es muy interesante la visión. Obviamente que Maimónides recurre constantemente al Tanaj, que es su fuente de escritura, pero interesante la interpretación que hace de los acontecimientos históricos e incluso cómo incluye a el mensaje de Jesucristo dentro de su interpretación. Sería muy interesante para tenerlo en cuenta para el diálogo interreligioso actual. Bueno, eso nomás quería agregar, pues escuché por ahí Maimónides. Puede pedirle que prenda un poco la luz así le vemos la cara, porque no se lo ve bien. Lo que pasa es que tengo quemada, se me quemó una de las No, bombillas del departamento y no encuentro repuesto, por eso, y llegué a las apuradas, por eso es que quedé así. No, Sí, igual Pero se escucha mejoré. bárbaro, muy Y claro. además, Viviana es estaba pidiendo soltero. la palabra, Ángel. Ángel, Viviana estaba pidiendo la palabra hace mucho. ¿Quién? Viviana Crivelli. Ah, Viviana, sí, Viviana. Sí, yo quería preguntar desde mi ignorancia. Yo sé que Pablo conocía muy bien las escrituras, digamos, del Antiguo Testamento antes de su llamado, digamos, al cristianismo. Ahora, en algún lugar dice, porque esto no recuerdo bien, que él conoció, porque conoció lo de Cristo porque le fue revelado, que no sé si le fue revelado en esos 3 días que estuvo en Damasco. Bueno. Digo esto por el hecho En que Hecho decimos, bueno, 22. sí, Que en Damasco estuvo no 3 días, sino años, ¿sí? Es cierto lo que dice Viviana. Sí, por supuesto que él, yo cuando quiero decir que no conoció el Nuevo Testamento, estoy diciendo que no conoció el Nuevo Testamento escrito. Ahora, obviamente él recibió oralmente las enseñanzas de Jesús, lógico, ¿sí? Lógico que lo recibió y conoció las enseñanzas de Jesús que están plasmadas en el Nuevo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento, el libro, el conjunto de libros llamado Nuevo Testamento, escrito en papel, papiro, pergamino, que era la herramienta que se usaba para escribir, él no lo vio, ¿sí? Ahora, no quiere decir que el contenido del Nuevo Testamento no lo haya recibido oralmente. Lo recibió oralmente por una revelación y además lo recibió oralmente porque él estuvo en contacto con Pedro, con los apóstoles que vivieron con Jesús esos 3 años o 2 años y medio de su vida pública. Por lo tanto, obviamente que Pablo recibió las enseñanzas de Jesús por revelación y por lo que le habrán contado Pedro, Santiago y los demás apóstoles. Lo que yo quería decir al principio es que él no conoció los 27 escritos del Nuevo Testamento, escritos en pergamino o en papiro. Eso no lo conoció porque murió antes de que el Nuevo Testamento estuviera terminado. A eso me refiero. Pero el contenido, obviamente que lo conoció oralmente, ¿sí? Y por revelación, como bien dice, porque él tuvo una experiencia mística, una experiencia espiritual muy fuerte de encuentro con el Señor, y obviamente ahí ha recibido, ¿no? Y ha mamado, y todo eso que recibió, él después lo meditó en esos tiempos en Damasco, como bien dice Viviana, estuvo en Damasco un tiempo como en una especie de retiro, ¿no? Y él lo releyó y lo revivió todo a la luz de las escrituras que él conocía muy bien, que son las escrituras del Tanaj, ¿no? Es decir, él reinterpretó, por decir así, a la luz de todo eso que había recibido, los escritos del Tanaj. Joel. Sí. Bueno, yo quería agregar de que
si bien recibe Pablo por Espíritu Santo el mensaje directo o el contacto con Jesús, Pablo está preparado desde antes para esta misión. Y esto está preparado por su contacto, dice que fue criado en los pies de Gamaliel, que fue uno de los líderes de Sanedrín. Es decir, que ya había una preparación. Cuando Pablo llega a Jerusalén y tiene que ir a hacer sus votos de suspensión, sus votos de Nacirato, ¿qué es lo que le dice la iglesia de Jerusalén? Andar, rasurarte la cabeza, suspender tus votos de Nacirato y pagarle a los demás también para que vean de que vos estás cumpliendo con la ley 100%. Que no hay una cosa, que no has cambiado de camino. Sino que se abre un nuevo camino para los gentiles, de los cuales vos tenés una misión muy importante. Pero vos personalmente estás cumpliendo con toda la ley, porque sos judío. Por eso, el tema de los dos caminos es muy importante a tener en cuenta. Desde el comienzo del Nuevo Testamento ya lo están fijando. Hay otros muchos ejemplos, ¿no? Bueno, no quiero detenerme más. La llamada de Pablo también es como en el caso de Sansón, que fue llamado del vientre de su madre, ¿no? Él no sabía eso, pero fue descubierto de que su misión ya estaba desde antes de su nacimiento. Bueno, dejemos ahí nomás, ¿no? Pablo predica en el templo, cuando viene a Jerusalén, en hebreo, no en arameo. Y le dicen, justamente le dicen, anda a hablar en hebreo para que vea de que vos estás cumpliendo con toda la ley. En el templo. Así que Pablo tenía que demostrar constantemente su cumplimiento de la ley. Parecería ser no solamente en Jerusalén, sino en todo lado. Y si es así, porque hay dos caminos. Y eso es importante tener en cuenta. Bueno, Guillo, perdón. Sí, pero ahora una cuestión, perdón Guillo, Sí. Una cuestión para sumar a esto. Claro, todo esto, estoy de acuerdo con lo que dice Joel. Ahora, ¿cómo descubre él eso en la lectura de las Escrituras? Entonces, lo que quiero decir con esto es que para el diálogo judeo-cristiano actual, es importantísimo leer las Escrituras, conocer las Escrituras. Creo a veces, estoy hablando de los cristianos, ¿no? Que nos queremos sentar a dialogar y no leemos las Escrituras, no las conocemos, no las profundizamos. Los cristianos, el primer y Nuevo Testamento. Los judíos también podrían leer el Nuevo Testamento y conocerlo, así como Joel lo conoce, y poder dialogar. No conocemos las Escrituras. Entonces, lo rico de este tema, me parece, no digo que sea el tema, pero me parece muy interesante, porque Pablo descubre todos estos vericuetos de su vida religiosa, es decir, de su experiencia de fe, de su meditación en el tiempo de Damasco, como decía Viviana, todo. ¿Cómo lo descubre? Leyendo las Escrituras, cosa que a veces no hacemos. A veces los cristianos en los seminarios arquiosanos saben más de los teólogos que de la Escritura misma, como a veces los judíos saben más de los rabinos que del Tanaj. Creo que eso... Entonces, acá lo que Pablo nos enseña a judíos y a cristianos es que él descubre los caminos del Señor en contacto con las Escrituras. ¿Sí? Eso creo que es una lección terriblemente fuerte para nosotros hoy en día. Nada más. Bien. Y yo estaba pidiendo la palabra, después Muriel. Sí. Pero así los pedidos, ¿no? Primero quiero agradecerte, Pablo, bueno, que siempre es muy luminoso escucharte, y como las joyas, a cuenta gota te tenemos que escuchar, pero bueno, aceptamos que sea cuenta gota, pocas veces al año. Esta obviedad de Pablo, ¿no? Es una obviedad que Pablo conoció el Nuevo Testamento de modo oral y lo recibe. Pero no deja de sorprender la novedad, porque es un misterio que sin dejar de ser judío pasa a ser columna de la iglesia. Sin dejar de ser judío pasa a ser
fundamental, pieza fundamental de la Iglesia y del nuevo camino. Es decir, Él es una pieza de unión en la economía de la salvación judeocristiana. Y esto que decís, y con esto termino, de la palabra de Dios, que qué importante es conocer los dos, ¿no? Para los dos caminos, conocer los dos, porque enriquece uno al otro. No hay contradicción en ese caminar en la economía de la salvación. Para mí, no tan solo que no soy teólogo, sino que soy un pobre hombre de fe, no tan solo no hay contradicción en lo que yo veo, escucho y camino, en estos dos caminos que veo no hay contradicción, sino que hay facilitadores del camino. Los facilitadores son la fe antigua, nueva, presente en los dos caminos, como un plan conjunto encima proyectado a los gentiles para que todos seamos uno. Es una maravilla, es una verdadera maravilla. Gracias, Pablo. Sí, muy, muy lindo. Entramos en todo lo que estuvo explicando Pablo, y acá en Hechos 22 está bien claro que Pablo, él ya de chico estudiaba y hacía todo lo que hacen los judíos. Acá en el versículo 3 de capítulo 22 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. En el 4 dice: perseguía yo este camino. Habla de Jesús y de sus apóstoles. Ya está la palabra camino, o sea, de un camino, que es el que vamos y que tenemos que seguir a ese camino, que se dividió en un montón. Ahora hay dos bien notorios, como dice Joel. Bueno, entonces dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. O sea, él perseguía y mataba a todos. O sea, hasta vio a Sebastián todo martirizado, que murió, hasta él alabando a Yahweh. Bueno, ¿qué sucede? En el camino, yendo a Damasco, persiguiendo a los que seguían a Jesús, a los que continúan con Jesús, se le aparece Jesús, que acá mismo lo dice en el 6, dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y acá le respondo al expositor, que estuvo muy claro, pero le aclaro que no es que descubre, que Pablo descubre, no, él ya sabía todo, y ahora le respondo cómo él continuó. Dice: y dije, se espantaron todos los que estaban alrededor de él, y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Él no hacía por cuenta suya, ni tampoco están las antiguas, sabía las antiguas escrituras y las tenía bien, bien marcadas. Pero cuando se le aparece, se convierte, y él va a donde le decía, como hacían los profetas, como hizo
Elías, Isaías, y bueno, todos los que sabemos, ¿no? Así que esa es la respuesta. No fue solo de Pablo, o sea, intuición de Pablo, fue porque estaba al lado la voz del Señor. Gracias, Muriel. Discrepo contigo, discrepo totalmente. Sí estoy de acuerdo contigo, y lo dicen las Escrituras, que a Pablo se le aparece Jesucristo y se le revelan cosas, ¿sí? Por supuesto que se le revelan. Ahora, no se le revela absolutamente todo, ¿sí? Sino que él, lo que se le revela, yo no dije en ningún momento que todo fue intuición suya, no fue intuición suya. Muchas cosas las vivió, como me había dicho Viviana, y yo le asentí que sí, en esa experiencia de encuentro con el Señor. Otras cosas las escuchó de los apóstoles. En la carta a los Gálatas, está citando muy bien Hechos de los Apóstoles, pero también uno puede citar la carta a los Gálatas, que es una carta hasta en algunos puntos autobiográfica, y lo mismo la carta a los Filipenses. Él dice que estuvo con Pedro, Santiago y Juan, y que estuvo varios días y escuchó de ellos que le explicaron, le dijeron. Otra cosa que está en los Hechos de los Apóstoles y que se discutió, no es que la tenían re clara, sino que la discutieron y tuvieron que hacer un intercambio, así como nosotros estamos argumentando y haciendo un intercambio, es si la buena noticia tenía que ser anunciada a los paganos, y si los paganos que se convertían al Señor tenían que ser circuncidados o no. No la tenían clara, y tuvieron que hacer un concilio en Jerusalén para discutir la cuestión. Tanto Pedro como Santiago, como Pablo, como Bernabé, es decir, no la tenían re clara. Tuvieron un montón de dificultades y cuestiones que tuvieron que aclarar. ¿Y cómo las aclararon? En comunidad, escuchándose mutuamente, presentando argumentos, haciendo un concilio, haciendo una especie de diálogo teológico, podríamos decir, siguiendo las expresiones de Joel en su libro, es decir, haciendo un diálogo teológico, leyendo las Escrituras, interpretándolas, presentando argumentos, llegaron a la conclusión de que sí, efectivamente el Evangelio se tenía que anunciar, la buena noticia, a los paganos, y cuando los paganos se convertían a esa buena noticia, no era necesario que se circunciden y que hagan todas las prácticas rituales que hacían los hebreos. Pero eso no es que lo tenían así de claro porque el Señor se los había revelado, lo tuvieron que discernir, lo tuvieron que discutir, y la luz que iluminó todas esas discusiones, y esas discusiones no en un sentido de pelea, sino en un sentido de discutir fraternamente y poner conclusiones, todo eso fue a la luz de lo que decían las Escrituras. Pablo había sido formado, y estoy de acuerdo, lo dice la Escritura, a la luz de las enseñanzas de Gamaliel, había sido formado en Tarso, conocía el hebreo, conocía el griego. Pero Pablo se encontró con Jesús resucitado, según lo narra él en su carta. Bueno, y eso le movió un poco la estantería. Es más, hubo unos días en que estuvo ciego, y Ananías después lo fue a bautizar y después recuperó la vista. Todo, y después dice en la carta a los Gálatas que fue unos años a Siria y demás, y después recién subió a Jerusalén. O sea que Pablo tuvo que ir asimilando y masticando eso que había vivido y que había sido algo sumamente espiritual y profundo para él, pero que no la tenía clara cómo iba a seguir. Entonces, a la luz de lo que él sabía de las Escrituras y las releyó y las volvió a interpretar, y a la luz de lo que Jesús le había revelado y los apóstoles revelaron, él fue descubriendo su misión, obviamente iluminado por el Espíritu de Dios. En ningún momento, quiero que quede claro, que Pablo solo interpretó su misión, y más, obviamente iluminado por el Espíritu Santo, obviamente iluminado por el Señor, pero de ninguna manera él la tenía re clara. No, las cosas la tuvieron que ir caminando y debatiendo, y lo dicen en los Hechos de los Apóstoles en el Concilio de Jerusalén. Sí, Mical. Coincido con Pablo, y me hizo acordar, discúlpenme la voz, me hizo acordar la misión de Jonás, que también fue un profeta mayor, el cual, bueno, anunció a Nínive lo que iba a ser Dios, y tampoco la tenía clara porque
él se escondió en un barco, se quiso escapar de su misión. Está bien, acá es diferente, Pablo no escapa de su misión, pero lo que quiero decir que aunque el profeta sea mismo Sansón también, que bueno, después declaró su secreto a Dalila y ella lo traiciona, o sea, son seres humanos. Está bueno que no la tengan tan clara, porque ese es el mensaje un poco, de que son seres humanos que guían, que por supuesto tienen digamos, una revelación de Dios, pero eso no quita que dejen de ser humanos, así como Moisés también, y tuvo que enfrentar ser humano y bueno, a Sí, pesar tenía una espina, Pablo, que cuenta, sí, es verdaderamente, aparte es normal, porque se tenían que poner de acuerdo a quienes iban a llevar la palabra. Pero aunque Jesús tenía la dijo, revelación, Mariel, sí, era humano y podía equivocarse. O Sí. sea, no Sí. se desviaba de su camino a propósito, sino por ser humano, que justamente esa es la enseñanza también, de que nosotros podemos arrepentirnos o poder hacer bien nuestro camino, aunque por ser claro, humano nos Si equivoquemos. me permiten, Sí. antes Muriel preguntó, Mijal antes preguntó, este paralelismo entre cristianismo y judaísmo, ¿cómo se traduce en la transmisión? Porque los judíos tenemos las festividades, ¿no? O sea, la práctica. Y en el pensamiento cristiano, en la tradición cristiana, parece, visto desde el lado judío, visto desde afuera, que hay otro tipo de transmisión, más teológico, más centrado en la palabra que en la praxis. No estoy diciendo que los cristianos no tengan su praxis, por favor. Ahora bien, pero hay algo de la tradición, propio de la tradición interpretativa judía, propio y característico, que acá se está dando, que es la posibilidad del disenso, que no tenemos que necesariamente coincidir todos en una única doctrina que interprete el fenómeno, la escritura o lo que sea. Mientras respetemos las normas de convivencia, puede cada uno pensar por sí mismo e incluso tal vez aprender cosas nuevas del otro o cambiar de opinión. Para mí la reunión de hoy ha sido o está siendo un éxito maravilloso. Quiero compartir con ustedes un segundo nada más, pido. ¿Por qué? Si me permites, Raúl. ¿Por qué considero que es un éxito? Porque la escuché a Muriel hablar de los dos caminos, mencionando, bueno, las ideas de Joel. Y yo recuerdo que no hace mucho, Muriel esa posibilidad no la consideraba. Por sus comentarios era obvio. Y entonces, más allá de que ahora coincidimos, yo con Muriel y otros de los aquí presentes, obviamente, pero más allá de la cuestión doctrinaria, de si estamos de acuerdo o no, lo que me alegra enormemente es que este espacio sirve no solo para el intercambio, porque sí, sino para aprender uno de otros, y hoy tenemos una demostración de eso, ¿no? Eso. A mí me pareció brillante la exposición de Pablo y quiero volver a ella, pero también me parece que esto que yo detecté hoy es también un hito importante que también merece ser celebrado y agradecido. El hecho de que podamos encontrarnos aún en el disenso, respetando normas de convivencia y escuchándonos. Continuando con lo que vos decís, Dale, continúa. Aprendiendo de Pablo no se convierte, como dice una teóloga muy importante, un libro que me recomendó Pablo, Pablo Furlotti, sino que encontró su vocación. No deja de ser lo que era, sino que encuentra su vocación para los gentiles. Sí, Tal es así
Sí, sí, perdón, Pablo, un segundito, tal es así, de que Pablo ve dos caminos, tal es, él va y circuncida a un judío, que es Timoteo, y lo obliga a cumplir con toda la ley, porque eso está en Gálatas, el que se circuncida está obligado a cumplir con toda la ley. Sí, sí, perdón, hasta ahorita, Pablo. No, Sí, sumando a lo que dices, James Dunn, un teólogo metodista, que ya falleció recientemente, teólogo metodista, y un teólogo cristiano católico como Carlo María Martini, los dos dicen que si hablamos de la experiencia de Pablo, ellos lo interpretan de la siguiente manera. Pablo pasó a ser de un judío perseguidor de los seguidores de Jesús a un judío que trabaja en comunión con los seguidores de Jesús. O sea, la conversión no es de un judío a un cristiano. No, esa no sería la conversión de Pablo, si queremos hablar con el término conversión, sino que sería la conversión de un judío que se dedicaba a perseguir, porque no estaba convencido, a los seguidores de Jesús, y pasa a ser un judío, sigue siendo un judío, pero que ahora no persigue, sino que trabaja en colaboración con los seguidores de Jesús. Eso me parece bien interesante, lo dice un teólogo cristiano metodista, muy prestigioso, James Dunn, y un teólogo católico. Y me parece una interesantísima interpretación. Pablo no deja de ser judío, pero pasa de ser un judío perseguidor a un judío que colabora y trabaja en comunión con los discípulos de Jesús. Y lo mismo sucede con todos los apóstoles. Siguen a Jesús, siendo judíos. Y se festejaban las Pascuas y todo lo que hace en la praxis, ¿no? Que decía Joel. Esto es lo importante de estas charlas. Pablo nace y muere practicando la ley, cumpliéndola hasta la última letra. Esto no quiere decir de que no descubra un mensaje en Jesús y lo siga en la tarea que viene a cumplir Jesús. Es decir, el ejemplo clarito de hoy, Joel, es un judío que nació y está cumpliendo la ley hasta la última consecuencia. Esto no quiere decir que no estudie el Nuevo Testamento. Y creo que conoce más Nuevo Testamento que Antiguo. Y un judío que cumple la ley. Por supuesto. Creo que ambas partes, y este es el mensaje que estamos trayendo en el grupo, ambas partes formamos el pueblo de Israel. Unos cumplen la ley rigurosamente y otros traen a los que nunca estuvieron con el Señor y a los gentiles a que estén con el Señor. Y ambos nos colaboramos. Exacto. No tenemos por qué no colaborar. Quiero agregar que notemos que lo de hoy ha sido una continuación sin habernos puesto de acuerdo con Pablo de muchas cosas de la semana pasada que hablamos. La introducción que él hizo respecto a que no tenían las escrituras, yo lo dije la semana pasada, ¿de acuerdo? El tema de que no estaban de acuerdo fue el tema justamente de la semana pasada, que hay temas que se discutieron hasta el siglo V, que no fue sencillo, no fue fácil, que hay una continuidad en algunos puntos que muestran lo que habíamos dicho la semana pasada de esta necesidad de ser humildes como cristianos y reconocer que nos hemos equivocado muchas veces y principalmente con lo que decía Pablo hoy, de no leer las escrituras con profundidad, tratando de entenderlas como las entendieron en su momento los mismos hebreos y cosas por el estilo. Así que hay una continuidad muy interesante de la semana pasada. Ya se nos va a terminar el tiempo en un ratito, así que si alguien quiere decir algo más, así ya... Si les parece, volvemos a lo de Mijal, que había preguntado de las prácticas y que sinceramente se me pasó y Marcelo lo volvió a recordar. En los inicios del cristianismo, una de las prácticas fundamentales, está testimoniada en las cartas de Pablo, era el bautismo, ¿sí? El bautismo se convirtió en una práctica identificatoria de los seguidores de Jesús, ¿sí? El bautismo era como una especie de
a ver, por favor, con todo respeto, así como en el judaísmo la circuncisión, ¿sí?, te hace formar parte del pueblo elegido, bueno, el bautismo, mutatis mutandi, por supuesto, el bautismo era el rito de iniciación y de formar parte de la comunidad de los seguidores de Jesús. Y junto con el bautismo, otra de las prácticas se llamaba, o lo menciona así la Sagrada Escritura, la fracción del pan. La fracción del pan sería algo como lo que hoy en día hacemos el ritual, la misa, el culto que hacen los cristianos de distintas confesiones. Pero la fracción del pan, el reunirse y compartir el pan y compartir las escrituras, era una reunión. La fracción del pan, recordemos que en los primeros tiempos de los seguidores de Jesús no había basílicas y templos y grandes construcciones como después se hicieron, ¿sí? Bueno, no entremos en el tema. ¿Dónde se reunían? Se reunían en casas de familia, se reunían en pequeños grupitos que a veces, cuando los romanos lo empiezan a perseguir, se reúnen en catacumbas. Pero antes de eso se reunían en pequeñas casas de familia donde compartían las escrituras y compartían el pan, se llama la fracción del pan. Entonces el bautismo y la fracción del pan y el compartir las escrituras fueron como rituales muy importantes en los inicios de las primeras comunidades de discípulos de Jesús. Ahora, ¿de dónde lo tomaron? Lo tomaron del judaísmo. Es decir, yo las veces que he compartido con Joel y con Raúl y otros, y Ángel y Guillo, etcétera, el Shabbat en el departamento de Raúl, bueno, ¿qué hacen en esa celebración tan linda? Bendicen el pan y comparten el pan y el vino. Creo que primero el vino, después el pan, pero digo, los primeros rituales de los seguidores de Jesús eran rituales similares a los que tenía el judaísmo, ¿sí? Los bautismos era una práctica que ya Juan el Bautista practicaba, y según tenemos datos, los esenios de Qumran también practicaban bautismo. Los esenios de Qumran eran judíos, practicaban bautismo. Bueno, el bautismo se eligió como una práctica de iniciación de los primeros seguidores de Jesús. O sea que podríamos decir que el bautismo, la fracción del pan, el compartir las escrituras, fueron como esos rituales que hicieron la identidad de las primeras comunidades de discípulos de Jesús. Etimológicamente, ¿dónde viene la palabra bautismo? Quiere decir sumergir. Baptikein en griego significa sumergir. En el caso nuestro, en el caso del judaísmo, tener la práctica primera, que va a decir la circuncisión, que se llama pacto, el brit, y después tenés la mikve, que es la inmersión obligatoria básicamente de la mujer judía, ¿no?, que tiene un sentido de purificación básicamente. Claro, sí, sí. Y de los que se convierten al judaísmo, también el último paso es la inmersión en la mikve, que es prácticamente muy similar al bautismo. Bien, o sea, completado todo el proceso de conversión, el último paso es la inmersión en la mikve completa. Y cuando salen, ya reciben el nombre de Ben Abraham o Bat Sara, que quiere decir que están integrados al pueblo judío como si fuesen descendientes de los patriarcas y matriarcas. Punto. Por eso los seguidores de Jesús han tomado todos estos rituales del judaísmo, le han dado otra significación, pero son rituales que ellos veían en su contexto cultural, veían que los judíos hacían bautismo, que Juan el Bautista bautizaba, que compartían el pan y el vino, que compartían las escrituras. Bueno, eso es lo que hicieron los primeros. Por eso, Pablo, lo que acá se habló, y se habló en esta reunión también, de que el Nuevo Testamento no se contradice en absoluto ni una letra con el Antiguo Testamento, digamos que un complemento. Exacto. Bien. Elías, Juan Bautista era Elías. Te va a cortar, así que debo terminar. Juan Bautista era Elías resucitado. Y bueno, y el pueblo fue bautizado en el Mar Rojo, cuando salían de Egipto. Después se pasaron por el Jordán, cuando se portaron mal, volvieron a ser bautizados, sumergidos. Quiero anunciar que la semana que viene Mijal va a hacer la charla a las 18:30, la semana que viene, Raúl. Y sería lindo que lo anuncies.
No tengo voz, pero voy a tratar, sí. Pero tenés 30 segundos, ¿no? Se corta. 30 segundos. No, lo que quiero decir que la bendición a la comida también es otra de las puentes que podemos hacer. Y bueno, y los espero 18:30, entonces el martes que viene, y vamos a hablar también vamos a seguir con el tema este de las similitudes, tratando de mantener esta alianza, ¿no? Bueno, interreligiosa. Muchas gracias. Muchas Perdón gracias, por la voz. Pablito. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias. Gracias, muy Gracias a lindo. todos. Y gracias a todos. Martes. Chao, chao, Gracias. suerte. Chao, chao, gracias. Hasta el martes. Muchísimas gracias.